sigue totalmente obsesionado, y es en 1925 cuando, aprendiendo de sus errores, mejor equipado, mejor preparado, junto a varios amigos y su hijo mayor Jack, 2 trabajadores brasileños, 8 mulas, 2 caballos y un par de perros, empiezan nuevamente a buscar la ciudad Z. La ciudad, las exploraciones de Fawcett tenemos que tener en cuenta que estaban suficientemente financiadas, tanto por sociedades científicas como por periódicos del Reino Unido, que lógicamente querían una exclusiva. O sea, no tuvo ningún momento problemas de financiación. Continuamente en todas sus expediciones estuvo muy bien financiado. Pues en 1925, el 20 de abril de 1925, se inicia esta última expedición, que no sabemos si encontró o no encontró la ciudad Z. Dicen que lo primero que fue llegar a un lugar en que ellos mismos bautizaron como Death Horse, caballo muerto, porque allí habían tenido que disparar a un caballo en una de sus anteriores expediciones. Bueno, dicen que Fawcett en aquel lugar dijo: saldremos de esta región dentro de unos días, no debemos cometer fallos. A partir de ahí, la expedición se empieza a adentrar en partes de la selva que habían sido totalmente inexploradas. A partir de ahí es lo último que se sabe de ellos a nivel personal. La expedición se supone que tenía que estar fuera aproximadamente un año, y cuando pasaron 2 años sin que se tuviera ninguna noticia de ellos, la gente empezó a preocuparse. Bueno, mucha gente empezó a pensar qué había pasado con Fawcett, y lo más normal que pensaron todos es que, bueno, pues habían sido asesinados por tribus nativas o animales salvajes, o cualquier tipo de enfermedad los había matado, ¿no? Como pasaba con tantos otros exploradores. ¿Qué pasó? Pues que en 1987 fue hallada una placa de identificación que pertenecía a Fawcett en una tribu indígena. Era un recuerdo de Fawcett que había depositado allí, y bueno, un hijo de Fawcett, Brian, a quien le escribió la carta, empezó a mismo realizar viajes para averiguar qué es lo que había sucedido con su padre, ¿no? Dice que durante de esos viajes, un viajero francés que había estado en Lima, en Perú, pues le dijo que en la selva de Minas Gerais, un estado de Brasil cerca de Mato Grosso, encontró un anciano que se decía llamar Fawcett. El francés nunca había oído hablar del explorador, y no fue hasta que Brian supo de su historia. A partir de ese momento comenzaron a surgir historias de cómo había sido capturado por nativos, que si había tenido amnesia, que vivía como jefe de una tribu amazona, pero nunca más se supo de él. Hubieron 13 expediciones más y 100 personas murieron en búsqueda de Fawcett. Apasionante totalmente, de verdad. Además, cuidado, si fue localizado, es fantástico, ¿no? El hecho de pensar que al final se quedó con ese sueño. ¿Quién sabe, no? Si en esta dimensión o en otra dimensión donde posiblemente estaba esa ciudad Z, ¿no, Fran? No lo sabemos, pero mira cómo acaba la historia. A ver. En 1952, un hijo de Brian, o sea, un nieto de Fawcett, recibe una carta de un colono alemán que vivía en Brasil, que le dice, imaginaros, o sea, que recibes una carta 30 años después de la desaparición de tu abuelo, y un alemán te escribe una carta y te dice: su padre y su hermano fueran almas adoradas por los indios y están viviendo en las ciudades subterráneas. En 1956, un miembro de la Sociedad Teosófica de Brasil le escribe a Brian, al hijo de Fawcett, una carta que dice algo similar. Dice que su padre está vivo y está viviendo bajo tierra en una ciudad subterránea en la Serra de Roncador, en el Mato Grosso. La teoría de que Fawcett estaba viviendo en una ciudad subterránea se hizo tan popular que incluso creó un culto que se llamaba Magical Nucleus, y donde su sumo sacerdote afirmaba que la ciudad Z de Fawcett era un reino espiritual al cual él había tenido acceso. El culto trató de localizar el portal a este mundo mágico en nuestro Fawcett, pero en 1982 se disolvió, bueno, pues como siempre, con estas teorías de que el fin del mundo se va a acabar. Lo cierto es que la ciudad Z y Fawcett son todo un enigma, no sabemos qué sucedió en realidad, pero sí que es verdad que la historia es realmente sorprendente. Increíble, de verdad. Me apasionan estas historias que están basadas en hechos reales, pero que cualquier Julio Verne, en este caso hablamos de lógicamente Julio Verne de la actualidad, si cogiera la historia en cuestión, y como bien ha dicho Fran, ¿no? En su momento se inspiraron para hacer Indiana Jones
bueno, basar la película de Indiana Jones en el personaje en cuestión. Pues si alguien escribiera algo sobre esto extensamente, yo creo que podría hacer auténticas maravillas, y con la extensión que merece, lógicamente, no darle dos toques de calidad. Fran, compañero, fantástico enigma de la historia con esta Ciudad Z en el día de hoy. Y después de tratar sobre este tema tan apasionante, de verdad me ha encantado esta Ciudad Z, de verdad increíble, ya lo creo que sí. Nos vamos a ir, ¿dónde? Pues con nuestro compañero Noé Álvarez. ¿Dónde? A la zona del silencio, en México. Noé, compañero, te cedo el micrófono. La primera referencia que se conoce de la existencia de la Atlántida proviene de los dos famosos diálogos del filósofo griego Platón, quien fue discípulo de Sócrates por casi 10 años. Los dos diálogos en los que se menciona la Atlántida son el Timeo y el Critias. Se llaman así por el personaje con el que se dialoga. Critias era llamado el joven para distinguirlo de su famoso abuelo del mismo nombre, quien fue él quien le dio la información sobre la Atlántida que había obtenido de Solón. Solón fue un hombre dedicado a las letras y al estudio de las leyes. Asimismo, visita Egipto y se relaciona con los sabios de Sais y Heliópolis, donde se conservaba una sabiduría muy antigua, especialmente guardada por los sacerdotes. Fue a través de ellos que Solón escuchó de la historia de la Atlántida y del desastre que la hizo desaparecer. Un viejo sacerdote de Sais le dijo a Solón que un gran país había florecido muchas centurias atrás y había sido destruido por la irresponsabilidad de Faetón, hijo de Helios, dios del sol, quien conducía el carro de su padre con tan poca habilidad que perdió el control. Pero Zeus, para evitar una desgracia mayor, lo proyectó sobre una gran isla que era precisamente la Atlántida y que se hundió en el mar. Según las tradiciones egipcias, la Atlántida era mayor que Asia Menor y Libia combinadas y se encontraba en el Océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Los atlantes eran una raza poderosa y arrogante que tenía sometido a todos los pueblos del Mediterráneo, pero los griegos primigenios se organizaron en formidables ejércitos y fueron capaces de vencer a los atlantes, liberando a Europa y Asia de la esclavitud, aunque más tarde sucedieron algunos desastres naturales y sobrenaturales que acabaron tanto con griegos como con los atlantes, siendo estos últimos totalmente exterminados. Se dice que la Atlántida tenía grandes ejércitos y una flota naval muy desarrollada, tanto para fines comerciales como bélicos. La leyenda de la Atlántida influyó grandemente en la imaginación popular de Occidente y es la base de muchas tradiciones medievales, especialmente en el tiempo de las cruzadas, cuando los ejércitos cristianos sufrían grandes bajas en su esfuerzo por recuperar los lugares santos. Ahí nació la leyenda de Maese Juan, cuyos ejércitos eran invencibles y él tenía poderes sobrenaturales en contra de las fuerzas del mal. Los soldados cristianos en campaña soñaban con los inminentes refuerzos de Maese Juan y eso representaba para ellos una esperanza en medio de la lucha. Por supuesto, esa ayuda nunca llegó, pero la ilusión de aquellos ejércitos descendientes de los atlantes no desfalleció en la cultura occidental. Otra referencia interesante la proporcionan los oceanógrafos, pues han descubierto una cadena montañosa submarina que va desde Islandia hasta las Islas Azores, y es perfectamente válido suponer que en tiempos lejanos había muchos más picos al aire, formando un conjunto de islas en medio del océano Atlántico, lo que, desde luego, no significa una prueba de la existencia de la civilización atlántica, pero sí la existencia de un territorio en el lugar en que se señalan las narraciones antiguas. De 1920 a 1940, el vidente Edgar Cayce adquirió gran reputación como psíquico. Él sostenía que podía viajar por el tiempo en un plano astral y que había visitado una gran civilización que coincide con lo que narran los escritos griego-egipcios. Según Cayce, los atlantes alcanzaron tales avances en el terreno de la física que llegaron al conocimiento de la fisión nuclear, lo que fue su desgracia, pues en el año 10.000 a.C., sus trabajos experimentales en el campo de la energía nuclear produjeron una serie de explosiones de tal magnitud que todo su territorio se desquebrajó, hundiéndose en el mar.
Una de sus últimas predicciones fue que en los años 60 se descubrirían restos de la antigua Atlántida en el Caribe, lo que se confirmó en parte, pues en esa época el Dr. Manson Valentine, conocido zoólogo submarino, descubrió lo que parecían ser las ruinas de las estructuras artificiales a gran profundidad. A este sitio también se le conoce como Mu o Lemuria, que son versiones de un mismo fenómeno que hasta ahora permanece en la imaginación como un gran rompecabezas al que solo le falta una pieza clave para convertirse en una verdad histórica. Hasta aquí con el relato de esta semana. Espero que les haya gustado. Yo soy Noé Álvarez y nos vemos la próxima. Estás escuchando Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com @n-del-misterio facebook.com/narradores del misterio narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Y tras esta apasionante Atlántida que nos ha traído nuestro compañero Noé Álvarez, ¿dónde nos vamos en este preciso instante? Pues nos vamos a... Las noticias del misterio, con Fran González, en Narradores del Misterio. Porque las noticias del misterio son, vamos, esenciales, parte esencial de este programa. Y cómo no, nuestro compañero Fran González sabe que, lógicamente, pues cada semana es ese apartado, esa parte del programa en el que de alguna manera rompemos un poco el hielo. Fran González, compañero, estás ahí, ¿no? Pues mira, hoy traemos un poquito de todo. Algunas que van a romper el hielo. He traído una que ni siquiera tiene nada que ver. ¿Hay alguna de Marte que haya hielo, por ejemplo? No, esta semana nos hemos olvidado de la NASA. ¡Ay! La NASA. Y también traigo una que no tiene nada que ver con el misterio, pero como curiosidad me pareció que también le tenemos que dar ya bastante dramáticos son los telediarios como para que las noticias también sean dramáticas. Claro, nada de drama. Alguna que no lo sea tanto, aunque la primera sí que realmente lo es. A ver, mira, vamos a decir que esto sí que es un drama, y es un drama pues que ha salido a la luz pública ahora estos días, ¿no? Y es un vídeo sobre canibalismo que se vive en las cárceles venezolanas. Cierto. Se ha dado a conocer este sitio donde diferentes reos someten a otros y les obligan a comerse el cuerpo de un reo, de un preso. En el vídeo se sigue mostrando cómo esa persona sigue con vida, ¿no? Incluso, bueno, a veces ya sabemos que los vídeos pueden ser virales, pueden ser falsos. Puede ser un fake en este caso, pero parece ser que este no es el caso, ¿no, compañero? Parece ser que este no es el caso porque el padre de una de las víctimas, el señor Carlos Herrera, pues habla de que Juan Herrera, que era su hijo, ha sido uno de las víctimas de este canibalismo, supuestamente inducido por un tal Dorángel Vargas, al que apodan, como no podía ser menos, el Comegente. Bueno, pero vamos a ver, esta noticia ha salido ahora de las cárceles venezolanas y hoy día pues ya sabemos que con vídeos se hace cualquier cosa. Pero lo dramático es que esto no es exclusivo de las cárceles venezolanas. Los casos de canibalismo se han registrado en prisiones de Brasil, de Filipinas y de Tailandia. Entonces, bueno, pues a ver, presos habrá por todos los motivos, pero sí que creo que tendríamos que pensar un poquito en estas personas. No sé si alguno habéis visto esto de encarcelados en el extranjero. Sí. Pero desde luego yo no se lo desearía ni a mi peor enemigo. De verdad, yo he de decir que tengo grandes y muchos amigos en Venezuela y sé que la situación allá está siendo catastrófica, o sea, a nivel del hambre que se está viviendo. Pero claro, lógicamente, como ha dicho Fran, si no habéis tenido la oportunidad de ver esos documentales de pues personas que están encarceladas en otros países, es para verlo. O sea, es brutal. Y lógicamente, pues viviendo la situación que se está viviendo en esas cárceles en Venezuela, uno la verdad es que se echa las manos a la cabeza. O sea, hasta dónde puede llegar la mente humana, el nivel de desesperación y de retorcimiento, porque no se le puede llamar de otra manera. Este susodicho personaje, el Comegente en cuestión,
Que yo, como tú dices, Fran, o sea, puedo creerme que puede ser fake, ¿vale? Pero hay que ser muy retorcido, ¿no? Para hacer algo así.